Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, es un gusto para mí dar la bienvenida en el programa a Dariela Sosa. Dariela es una venezolana /italiana, es emprendedora de medios y es la fundadora de Arepita, un medio que se ha preocupado por comunicar lo que sucede en Venezuela a todas partes del mundo y traducir en lenguaje sencillo la compleja situación que vive su país. Dariela ya ha estado en citas de radio hace unos años y la verdad, Dariela, que nos duele llamarte en un contexto tan difícil para tu país, pero bueno, no queríamos dejar de darle voz a esta situación para que la gente conozca lo que está pasando en Venezuela. Bienvenida a Citas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Siempre que hemos hablado vuelve el tema de la democracia y de que no puede darse por sentada, así que bueno, de mano agradeciendo al pueblo argentino por su solidaridad y por su interés sobre lo que ocurre en mi país, Venezuela. Bien. Dariela, el domingo pasado hubo elecciones supuestamente, entre comillas, democráticas, en el cual el pueblo se manifestó en las urnas. ¿Querés contarnos el paso a paso de lo que fue ese día? Sí, primero les doy el titular y después vamos paso por paso, ¿no? Vale. Hubo una elección en Venezuela el 28 de julio y el Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro como ganador con resultados que no se pueden verificar, porque no publicaron las actas de escrutinio, no publicaron, o sea, no, en cualquier elección democrática en cualquier país del mundo, tú tienes miembros de mesa y testigos que están verificando que los resultados que se mandan de cada centro de votación a la sala de totalización son los correctos, ¿no? Uh-huh. Incluso en la sala de totalización tienes a alguien que está viendo si esto es lo correcto, es lo que yo vi, y hay personas de ambas, de todas las opciones políticas que están compitiendo, de manera tal de que al final todo el mundo esté de acuerdo y que el proceso sea transparente. Pero aquí se volvieron locos y no entregaron las actas, ¿no? Entonces declararon a Maduro como ganador sin mostrar las actas, sin publicar los resultados detallados en la página web del CNE ese día en la noche. Y además, lo declararon con unos resultados que no tenían respaldo, ¿no? Sí. Por otro lado, el equipo de Edmundo González, el candidato opositor, pudo reunir 84% de las actas que las tenía como respaldo, y muy, muy loco todo esto. Ellos publicaron, o sea, lo que el CNE no ha publicado, ellos lo publicaron mostrando, cifras en donde Edmundo González Urrutia, que es el candidato que respalda a María Corina Machado, y ya les voy a explicar eso, sí, ganó con más de 6 millones de votos, mientras que Nicolás Maduro tuvo 2.700.000 votos aproximadamente. Ah. Y de esos resultados, que es el 84% de las actas, pero ellos tienen las pruebas, ¿no? Sí. Mientras que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, no las ha mostrado. ¿Cuál es el problema de esto, no? Que mientras estamos esperando a que muestren las actas, hay muchísima presión en el país. Ha habido al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas, casi 200 detenciones arbitrarias, y bueno, nada, hay protestas, además, en todos los estratos socioeconómicos, en todos los estados de Venezuela, porque la gente se siente engañada. O sea, y ahora aprovecho de dar un poco más de contexto. Venezuela lamentablemente ha estado en un régimen autoritario, quizás los últimos 5 o 7 años. Eso no pasó de la noche a la mañana, fue un proceso gradual, pero hace 15 años o 20 años nosotros éramos una democracia imperfecta. Claro. Simplemente pues el gobierno de Chávez y luego se agudizó con Maduro, fueron socavando las instituciones democráticas, y ahora tienes un Consejo Nacional Electoral que responde a Maduro, tienes un Poder Judicial que responde a Maduro, tienes un defensor del pueblo que responde a Maduro, y bueno, realmente cuando estás en esa situación no tienes Estado de Derecho. Claro. Cuando tú estás en esa situación no sabes qué hacer, porque digamos es muy difícil salir de ese entuerto y poder tener un líder que tú quieras, ¿no? Se hicieron unas primarias en la oposición, ganó María Corina Machado. A María Corina Machado la inhabilitaron políticamente, como sí, casualmente han hecho con cualquier líder, ya sea Enrique Capriles, Leopoldo López, que llegue a cierta popularidad. Y bueno, pero como ella había ganado, al final indicó que Edmundo González Urrutia fuese como su candidato de reemplazo. Y bueno, todo esto ha sido una lucha muy grande,
para terminar el contexto de esto, hay 8 millones de venezolanos en la diáspora afuera del país que también deberíamos tener derecho a votar porque somos venezolanos, y el Consejo Nacional Electoral y el Registro Electoral puso un montón de trabas, de modo que perdió Maduro, pero no solo perdió Maduro, sino haciendo que casi el 25% de la población, que son los 8 millones de venezolanos que estamos afuera, no hayamos podido votar. Solo un 1% prácticamente pudo sortear las trabas que había puesto el registro electoral e inscribirse. Entonces, bueno, Dariela, fueron unas elecciones con todo este contexto. Qué bárbaro. O sea que son 8 millones de venezolanos afuera del país. Son casi la misma cantidad de los que votaron dentro del país. Hay una Venezuela afuera. Hay una Venezuela afuera y para dar contexto, somos 25% de la población. No somos 8 millones de India o de Estados Unidos, que quizás fuese algo más pequeño. Entonces, imagínate cómo hubiesen sido esos resultados si todos los que estamos afuera, que la gran mayoría pues serán opositores al régimen, sobre todo la gente que cruza el Darién, que van de caminantes, que llegas a cualquier país de América Latina en condiciones sumamente vulnerables, pues nadie se va de su país por gusto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la situación que nos ha tocado, y ahorita, bueno, hay muchas cosas pasando a la vez. Hay muchos países que se han pronunciado, entre ellos el gobierno de Argentina, de Estados Unidos, Brasil, Alemania, la Unión Europea, diciendo que, mira, no se pueden aceptar unos resultados que no, o sea, que no estén verificados, que no estén soportados con evidencia, ¿no? Como debería ser cualquier elección. Claro. Pero mientras tanto, el pueblo en Venezuela está protestando, lo están reprimiendo. La verdad, todos estamos muy nerviosos con nuestros familiares y amigos allí. Pero bueno, la gente también siente en un momento que ya no tiene nada que perder, porque volver a una situación de dictadura con Maduro, con empobrecimiento, con falta de Estado de Derecho, no es algo a lo que la gente esté dispuesta. Claro. Ahora, Daniela, debe haber habido pocas elecciones democráticas que tuvieron tanto la atención del mundo sobre la elección, porque estaban las redes que explotaban, se avisaban cosas, se preveían cosas. Corina Machado hizo un liderazgo minuto a minuto sobre la situación. ¿Cómo, aún con toda esa mirada y demás, de hecho, está el mundo dividido entre quienes aceptan el resultado, en quienes piden un conteo, y en quienes repudian no aceptan a Maduro como líder de Venezuela? Que, digamos, es como que es un statu quo que tratan de establecer, de que Maduro quede, y el mundo está diciendo que no. ¿Cómo se sale de esta? ¿Es ingenuo pensar de que la democracia podía volver a través del voto popular? Mira, mucha gente lo tildaba de ingenuo, y yo creo que la pregunta es, ¿qué otra opción tienes? ¿Tienes milicias armadas? ¿Estás confiando en que algún país extranjero va a invadir tu país? O sea, es decir, la comunidad internacional como la conocemos hoy en día tiene sus herramientas diplomáticas, sus formas de hacer presión. Venezuela ha tenido sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos. Hay países que están brindando su apoyo. Ahorita varias personas clave del equipo de María Corina Machado están asiladas en la Embajada de Argentina en Caracas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se agradecen, pero al mismo tiempo también la comunidad internacional tiene un límite. Claro. Creo que te ayudan en un momento, sobre todo en estos momentos de elecciones donde el fraude es como tan descarado y se combina con una furia popular, en donde de verdad yo nunca en mis 2 décadas de cobertura periodística prácticamente nunca había visto tantas protestas simultáneas en tantos sitios distintos, ¿no? Y lamentablemente está habiendo bastante represión también. Yo creo que en este escenario igual es difícil salir de la dictadura, porque tienes que lograr un quiebre, sobre todo de los principales elementos que los apoyan, que es la fuerza armada militar. Claro. Y bueno, y también ahorita también configuran un poder económico muy importante en Venezuela. En Venezuela también, bueno, hay narcotráfico y grupos criminales. O sea, es decir, no solamente es un tema de recuperar el Estado de Derecho, sino de cómo ahora la economía está configurada ya. Claro. Lo que hay gente que quisiera pensar es que, bueno, esos militares igual tendrán familia, esposos, sobrinos, amigos que eventualmente pueden ejercer una mayor presión cuando se sientan rodeados y repudiados. Y la verdad es que el hecho de que Maduro pues haya hecho un fraude
tan burdo esta vez, porque digamos que sí, inhabilitar a contendores políticos es una práctica fraudulenta, impedir que el 99% de los venezolanos en el exterior podamos votar es una práctica fraudulenta. Pero al final siempre había como unas rendijas de no, bueno, 99% no pudo votar, pero mira, este 1% sí. O no, bueno, María Corina Machado no pudo, pero mira, Edmundo González sí lo dejaron. Pero esto ya no tiene explicación posible porque no están mostrando las actas, ¿no? Claro, tal cual. Ahora, la Comisión Nacional Electoral que nombraste estaba, por supuesto, que bajo el mando de Maduro y habiendo publicado las actas Edmundo González Urrutia, digamos, no hay ninguna instancia internacional que pueda hacer ejercer esa... O sea, digamos, ¿qué salida hay ahora? Claro, ay, mira, yo quisiera tener esa respuesta. La quisiera tener porque, bueno, todavía tenemos limitaciones en cuanto a cómo podemos ejercer la ciudadanía universal, ¿no? Claro, te doy un ejemplo. Piensa en la OEA, en la ONU, piensa en una instancia internacional que le dé estatus de soberanía o sea, como que piensa en un organismo internacional que pueda influir en lo que está sucediendo dentro de Venezuela, y no se me ocurre la vía legal, digamos. Mira, en términos electorales, no hay una que conozca particularmente, o lo que se hiciera fuese inédito. Sé que con crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, Venezuela y Maduro y varios de su equipo tienen un caso en la Corte Penal Internacional, que está documentado. La Misión Independiente de Derechos Humanos de la ONU vino y ha estado documentando por 2 y 3 años detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, tortura. O sea, el Helicoide es un centro de tortura que está en Caracas, es el centro de tortura más grande de Latinoamérica, y es terrible pensar que en pleno 2024 todavía tenemos esas prácticas ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido la verdad muy, muy desgastante vivir todo esto como país, porque además, bueno, te pega como ciudadana, a mí también como periodista, como líder de un equipo, también como digamos, hija, hermana. Uno siempre tiene a gente allá, aunque estés lejos, y bueno, la verdad es que no, o sea, el éxito apuntaría a que ya pues la coalición de ellos se haga tan débil que se quiebre por algún lado y prefieran salirse de eso antes de que seguirse hundiendo. Claro. Hay casos interesantes de cosas que han pasado. España, por ejemplo, el expresidente Zapatero ha sido el principal lobista del gobierno de Maduro, el expresidente español, y bueno, ya ha tenido que él y Ernesto Samper, expresidente de Colombia, que históricamente han sido muy cercanos al chavismo y al madurismo, me imagino que quizás pragmáticos y para proteger su propia reputación, exigieron también que, bueno, los resultados se publicaran, porque es como decir, bueno, yo gané este bingo, pero no muestras el cartón. Claro. ¿Dónde están las pruebas de ese ganar, no? Y bueno, y por otro lado, María Corina Machado creo que ha logrado tener un liderazgo como muy inédito en Venezuela, ¿no? Primero, que nunca habíamos tenido una líder femenina en política tan fuerte, que ha logrado como unir y ser pragmática y generar entusiasmo en la gente, y hubo mucha gente que incluso fue a votar a pesar del miedo y de que decían que si votabas por el candidato opositor te iban a quitar algún tipo de beneficio del gobierno. Ahorita en Venezuela, bueno, por la pobreza, mucha gente se alimenta con bolsas CLAP, que son como unas bolsas de comida que son muy malas, pero que vienen con cosas mínimas como para que la gente no se muera de hambre, porque los salarios muchas veces no pasan de $30 al mes, y a veces un paquete de arroz te puede costar $5. O sea, entonces, bueno, esa es la situación económica en la que hemos estado inmersos en los últimos años, ¿no? Claro. Y se generó un entusiasmo, incluso por la vía electoral, que ya sabíamos que tenía todas estas dificultades, porque tienes a todos los poderes cooptados. Por eso yo siempre insisto que hay que estar muy pendiente de mantener la democracia como si fuera una plantita, de regarla, de cuidarla, de no darla por sentada, porque a nosotros nos pasó esto muy rápido. O sea, yo de verdad estudié periodismo en una democracia imperfecta y queriendo mejorar las cosas, pero nunca me imaginé
que luego iba a tener que ejercer en un régimen autoritario, Claro. donde los riesgos son muy distintos. Entonces tuve que hacer prácticamente como otro contrato conmigo misma y con mi carrera y con mi familia, y pensar, o sea, estoy dispuesta a asumir estos riesgos, esta es la vida que quiero tener, y bueno, son conversaciones muy difíciles con uno mismo porque bueno, de verdad que vivir en un régimen autoritario incide en demasiadas facetas de tu vida. La verdad que sí, Dariela, y es impresionante lo que contás. Ahora dijiste algo que me dejó pensando, que es la gente no tiene nada que perder, ¿no? Ese grito de libertad que se escuchaba en las calles y se veía en los carteles. ¿Cómo va a seguir Maduro para poder seguir gobernando un pueblo que ya demostró su hartazgo y no quiere ser más sometido? Mira, tendría que aumentar más la represión, como lamentablemente lo está haciendo. Ya hay en 48 horas 16 asesinatos confirmados de gente en protestas, 200 arrestos arbitrarios, además, gente muchas veces está protestando pacíficamente y están en las calles bravos por este tipo de resultados. Yo creo que la gobernabilidad sería más difícil, pero bueno, si la presión que se está ejerciendo ahorita a lo interno con las protestas y a lo externo con las declaraciones de la comunidad internacional, que además ahora hasta los aliados históricos del chavismo, digamos, se le han volteado, ¿no? O sea, Lula está exigiendo también que se presenten las actas, Gustavo Petro en Colombia, también, y bueno, y son los países fronterizos, porque también hay una realidad en donde, bueno, la crisis de, o sea, 8 millones de venezolanos en todas partes del mundo, o sea, es algo que te genera presión también en otros países, ¿no? O sea, sobre todo si llegas en situación de vulnerabilidad, de que necesitas acceso a la salud, trabajo, documentos. Entonces, bueno, es una crisis hemisférica que hay que atender, y por eso la comunidad internacional está atenta. Pero bueno, sí, o sea, me gustaría tener la respuesta de cómo va a seguir gobernando. O sea, ojalá que digamos que de algún modo al final terminen tomando la decisión de que es mejor retirarse y quizás negociar, tragando todo el mundo sapos muy difíciles de tragar en términos de justicia transicional, y de que a lo mejor se vaya a Cuba y no lo enjuicien. O sea, hay conversaciones así como para bajarle los costos de salida a las personas claves del régimen, ¿no? Claro. Pero bueno, no se sabe si lo van a asumir o no, porque si no, lo que queda es ser una dictadura más cerrada, más al estilo Nicaragua. Claro. Entonces, bueno, no sé hacia qué camino nos vamos a dirigir. Obviamente yo quisiera que nos empezáramos la transición a la democracia, ¿no? Pero todavía está por verse. Claro, qué increíble. Dariela, también vemos un pedido en las redes de parte de Venezuela de que se siga hablando, de que se siga insistiendo, de que se siga poniendo ese tema sobre la mesa en la agenda internacional. Así que bueno, nuestro aporte es conversar sobre estos temas y mantenernos alertas a que esto tiene que, no puede quedar así, ¿no? Que tiene que seguirse intentando cambiar la realidad, ¿no? Así es, nosotros agradecemos mucho esta visibilización, eso que todo el mundo tiene venezolanos ahorita cerca. Si conocen algún venezolano, o si alguien que escucha es venezolano, los invito a suscribirse gratis en el boletín que nosotros hacemos, que es www.soyarepita.com, que te llega por email y tiene un resumen de lo más importante que ocurrió el día anterior, que es bueno para poder mantener el pulso de lo que está ocurriendo con información verificada y sin volverse loco, además en el algoritmo de las redes sociales, y particularmente en el territorio venezolano es donde es más útil, porque hay muchísimas páginas bloqueadas allí, a veces bloquean YouTube, pero bueno, el email es más difícil de bloquear, entonces por eso nosotros hemos tenido ese mecanismo de distribución principal. Y bueno, y de antemano muchas gracias a todos por esa solidaridad. Si ven a una venezolana, un venezolano, esa palabra de apoyo, bueno, estoy contigo, sé lo que estás pasando, creo que siempre ayuda para no sentirnos solos, ¿no? Muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio, muy amable. Un abrazo, gracias. Adiós.
Bueno, y así pasaba esta periodista, y la verdad que haciendo un esfuerzo gigante por contar lo que sucede en su país y tratando de mantener conectados e informados a los venezolanos que están por afuera. Me impactó saber que hay una Venezuela fuera de su país, en diáspora, que se han ido a otros países porque no pueden tolerar el régimen, y hay 8 millones de personas que están dentro de Venezuela tratando de ver qué sucede con el resultado de estas elecciones del domingo pasado. Citas. Conversaciones para crecer.